Si queremos, si quisiéramos, entre todos podríamos hacer un mundo mejor, porque este mundo es de todos y no de algunos pocos, como esos pocos parecen creer. Es difícil, pero no es imposible. Se puede. Debemos intentar hacer entre todos un mundo mejor para todos. Gracias por estar ahí. Recordemos respetar el protocolo sanitario. Cuidándonos nosotros, cuidamos también a los demás. No nos descuidemos. José Manuel Ballester es un conocido, talentoso artista español que nació en Madrid en 1960. Pintor y fotógrafo, estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, donde se recibió en 1984. Comenzó su obra pictórica especialmente interesado en las técnicas flamencas y españolas de los siglos XV y XVIII. Desde 1990 comenzó a conjugar pintura y fotografía. Ha obtenido numerosos e importantes premios, como por ejemplo el Premio Nacional de Grabado en 1999, el Premio Goya de Pintura Villa de Madrid, el Premio de Fotografía de la Comunidad de Madrid en 2008 y en 2010 el Premio Nacional de Fotografía. Hace tanto fotografías analógicas como digitales y también en ocasiones interviene en sus fotos utilizando pintura acrílica. Realiza videos y también hace esculturas. Se trata evidentemente de un artista multifacético. Recientemente, a raíz de la pandemia del COVID-19, una serie realizada por Ballester se popularizó a través de las redes. Se trata de la serie Espacios Ocultos, donde el artista tomó obras iconográficas de la historia del arte universal, quitándoles a esas obras sus protagonistas, dejando a la vista solo el espacio donde estos se encontraban. Actualmente trabaja en una nueva serie donde utiliza otra vez la pintura. En muchas ocasiones sus obras son pequeñas, en otras son trabajos grandes. Trabaja sobre la Amazonía, un tema que lo tiene especialmente interesado. Ha expuesto en San Pablo, en Nueva York, Madrid, etc. y participa en las ferias internacionales más importantes del mundo. Ha estado en Tokio, Pekín, Toronto, Lisboa, Miami, Dubái, París, etc. Su obra está basada en el estudio, en el conocimiento, un trabajo complejo y minucioso que combina su amor por el arte y la reflexión sobre el mundo que lo rodea, su contemporaneidad. Lo entrevisté hace pocos días, estaba en su estudio de Madrid, hablé con José Manuel Ballester extensamente, entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura, inmediatamente, después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. ¿Cómo comenzó la historia del arte en tu vida? ¿Naciste con ello? ¿Fue apareciendo? ¿Fue una decisión o algo que no pudiste evitar? Pues yo siempre he pensado que era el único camino que, vamos, no he pensado
en otro camino más que relacionarme con el mundo del arte a través de la pintura, porque empecé como pintor y no he concebido otra manera de ganarme la vida. Además es que he tenido la fortuna de conseguirlo, ¿no? Hasta el día de hoy. Sí, no es algo fácil porque la verdad que el mundo del arte, si bien se ha modificado en ese sentido respecto de poder vivir del arte, no se modificó tanto. El tuyo es un caso de privilegio realmente. Sí, soy consciente de ello. Y de hecho eso me compromete más todavía. Seguro, seguro. En ese sentido, y hablando del arte, vos tenés algunas manifestaciones, como por ejemplo decir que el arte no cambia la realidad, pero sí la forma de entenderla. Sí, creo que el arte, si ha acompañado siempre al hombre, ¿no? Como una manifestación que ha ido ligada siempre a la existencia humana, Sin es duda. porque realmente ha demostrado su utilidad. Aunque hoy en día estemos en estas circunstancias actuales de crisis permanente o de crisis crónica casi o crisis profunda, en todo lo que en cualquier tema que podamos debatir o que podamos sacar, todo es cuestionable, todo está en el aire, ¿no? Pero el arte hasta el día de hoy nos ha acompañado y ha demostrado su utilidad. Y en estos momentos de cambio, pues el arte yo creo que tiene que estar ahí también, muy presente y participar en cuanto a posibles soluciones, en cuanto a la forma de entender esa. Por eso no cambia la realidad, pero sí el hecho de cambiar la forma de entenderla ya es un cambio muy significativo. En realidad, ayuda a encontrar soluciones o plantea siempre preguntas. Pues yo creo que las dos cosas. Por un lado, el tener la capacidad de cuestionar, de tener un espíritu, una naturaleza en muchas ocasiones crítica, ¿no? Sí. Con el sistema o con el modelo de vida, o con el modelo social del que nace o del que parte o en el que se desarrolla, ese cuestionamiento obliga a... El primer paso para cambiar algo es ser consciente de que algo hay que cambiar, de que algo falla. Entonces, el arte en ese sentido es muy útil porque puede cuestionar, puede evidenciar, puede hacer visible problemas que están latentes o que en un principio no se verbalizan o no, pero están ahí, ¿no? Y yo creo que es un buen cauce el arte como instrumento para cambiar la mentalidad, para cambiar la actitud. Y en el momento en que el ser humano ha demostrado que una vez que quiere y se propone hacer algo, pues tiene una capacidad inmensa para conseguir. Pero claro, tienes que tener una orientación, ¿no? O sea, un objetivo, una misión, ¿no? Sí, sería bueno, sí, es cierto. Cabría preguntarse entonces cuál es el sentido de que el hombre haya llegado a este punto en el que estamos ahora, ¿no, José? Porque Ya, la verdad parecería que el mundo entero, el planeta, está soportando, algunos la han transitado ya con el temor de un rebrote del COVID-19, otros lo estamos transitando, la Argentina lo está transitando, pero aquellos que ya parecen haber salido de la pandemia temen permanentemente un rebrote. Esto parecería, lo digo en este sentido, parecería casi como haber entrado en una novela de ciencia ficción o haber entrado sí. en una película de ciencia ficción donde somos, al mismo tiempo que protagonistas, somos también extras. Y esto me lleva a la reflexión de que en algún momento la ciencia ficción lo que hacía era hablar del futuro. Y ahora Claro. como que hemos entrado en ese futuro convirtiéndolo en un presente, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, fíjate si atendemos a quién fue realmente el primer hombre que fue a la Luna. Para mí el primer hombre que fue a la Luna fue Julio Verne. Fue a través del arte. Se llegó antes que a través de la tecnología. Claro. Entonces, en ese sentido quiero también expresar un poco la utilidad, lo que mencionas de tantas películas de ciencia ficción que nos vienen ahora a la memoria y que nos recuerdan esta situación y que de repente el COVID nos ha metido una película de ciencia ficción que no es ciencia ficción, que ya es realidad. Y sin embargo, ¿cuántos años antes, ¿no? Se han hecho películas de estas características en las que desde la ficción recreaban escenarios como el que estamos viviendo, ¿no? Parecería que permanentemente
estamos dirigiéndonos a una especie de precipicio, pero con los ojos abiertos y sin la capacidad de poder detenernos. No sé por qué, pero parece que siempre estamos bordeando un precipicio y en este momento parece Sí. más evidente, ¿no? Fíjate también lo que en el caso de los conflictos bélicos, ¿no? O sea, artistas como Goya o posteriormente el Guernica de Picasso, ¿no? O el 3 de mayo de Goya, dan una lección sobre las consecuencias, sobre lo inútil, lo absurdo de las guerras, de los conflictos bélicos, que de alguna forma en el plano teórico, en el plano estético y artístico, crean una sentencia de que ese camino no nos lleva a ninguna parte. Con esas obras ya se tendría que haber acabado las guerras. Sin embargo, la realidad va por otro lado, ¿no? Es un poco también la impotencia, la paradoja de que nos pueden anticipar, nos pueden avisar, ¿no? Esos cuentos, esos proféticos, esas historias que están anunciando, se han adelantado y han podido, digamos, hacer un cuadro de lo que estamos viviendo ahora con antelación y a veces con muchísima precisión, y resulta que no nos han sido útiles al final la realidad va por otro lado. Por eso yo cuando comento de que no podemos cambiar la realidad, pero sí puede ayudarnos la actitud de entenderla mejor, de que si la entiendes, pues puedes tener más recursos para maniobrar sobre ella, ¿no? Ahora yo creo que con el COVID, pues esta sacudida universal, pues creo que nos sitúa en la oportunidad de aprender muchas cosas. Primero que sistemas como la democracia o como sistemas como el desarrollo, las economías de mercado y todo esto, se tambalean. Con 2 meses de inactividad se han visto totalmente vulnerables, con lo cual no hay la sensación que teníamos en los países en la cara buena del mundo, como digo yo, los países más privilegiados donde las economías iban más fuertes en teoría, parecía que todo era ya irreversible, que no se podía retroceder, sino que se iría siempre a mejor, ¿no? Y sin embargo, nos ha demostrado la realidad que eso no es así, que se pueden perder muchas cosas por el camino, que hay que conquistarlo, que las conquistas tienen que ser constantes, que situaciones o conceptos que parecían ya eternos y para siempre, pues se desvanecen y se tambalean y tienes que de alguna forma fortalecer, ¿no? Y colocar un andamio para que no se destruyan. Y a lo mejor es que algunas cosas se tienen que destruir porque forman parte de la vida, ¿no? Y entonces, claro, tener ahora digamos, la capacidad de discernir entre qué es lo que tiene que perdurar y qué es lo que no, qué es lo que tenemos que dejar por el camino, pues es un reto muy importante. Contame cómo fue que del pintor que estudiaba en la Complutense, la manera clásica de trabajar, el pintor que quería pintar, ¿cómo llega a transitar el camino hacia la fotografía? ¿Cómo pintabas? ¿Qué tipo de obra hacías cuando pintabas? Pues en mis primeros años tuve yo una formación de autodidacta. Quizás tuve también la suerte yo estuve interno de pequeño en un colegio de monjas, Sí. Y una de las monjas del centro era pintora. Y tuve la suerte de que, bueno, pues ella apreció o valoró en mí ciertas cualidades y me acogió de alguna forma fue mi primera profesora, fue el primer contacto con el mundo del arte. Y quizás esa fue una de los momentos importantes en mi vida. Tenías 8 años y bueno, pues me acercó al mundo del arte. Y entonces ahí encontré un lenguaje, un mundo donde podía expresar y donde podía relacionarme y podía entender un refugio donde podía de alguna forma manifestar y dar rienda o intentar desarrollarme como individuo y dar sentido a mi vida, ¿no? Y por eso siempre he pensado desde el punto de vista relacionado mi vida con el mundo del arte y no lo he concebido de otra manera. Y ahí empezó todo. Luego tuve los años de formación, hice Bellas Artes. En Bellas Artes tenía, digamos, mi predilección o mi atención se fijaba en los grandes maestros románticos, el romanticismo alemán. Para mí fue quizás la primera escuela en la que fijé yo mi atención y a los que tenía yo de alguna forma
como fuente de admiración, ¿no? Friedrich, algunos que no conocía, como que conocí después como Blukin. Entonces yo hacía mis paisajes neorrománticos de lugares deshabitados, nocturnos, con escenas de nocturnos, con tormentosos, un poco lo que es el romanticismo, que es la visión, digamos, individualista del mundo, ¿no? Donde intentas conocer el mundo a través de tu individualidad. Y esos fueron mis primeros años de formación. Luego di un giro totalmente de 180 grados, que es quizás cuando a partir de ahí pude encontrar la fotografía como lenguaje, que fue cuando empecé con el mundo urbano. Contactar con las técnicas clásicas de grabado me permitió enriquecerme como artista muchísimo y me permitió luego dar el paso a la estampa digital, a lo que es la aplicación fotográfica dentro del contexto del grabado. O sea que esa tradición de la que hablábamos para mí ha sido muy útil. Y el contacto con el grabado me ha enriquecido mucho como artista, me ha abierto muchos caminos posteriormente. O sea que lo que en un principio puede parecer una evolución muy radical, realmente es una evolución muy lógica. Bueno, creo que todavía seguís pintando, ¿no? También. Sí, sí. De hecho, ahora, si tenemos tiempo, mi último proyecto precisamente son unas 500 tablas que estoy pintando. Mi proyecto se llama Amazonía y es un proyecto que posiblemente en una primera lectura nada tenga que ver con mi trayectoria hasta ahora, ¿no? Y es otra de los también, creo, de las sorpresas que nos depara la vida en sí mismo y el mundo y el arte, por supuesto, como parte de la vida, ¿no? El que de repente te encuentres una misión o un trabajo o una nueva forma de enfocar un problema que a lo mejor pues antes lo hubiese enfocado de otra manera y ante la necesidad, surgió a raíz de mi relación con Brasil y profundizando y conociendo un poco la cultura brasileña, el país, bueno, que dice la cultura de alguna forma Latinoamérica, porque creo que las fronteras, lo de poner fronteras, hay unas fronteras políticas y hay unas fronteras psicológicas y hay unas fronteras, o sea, hay muchas fronteras, pero lo que encontré en Brasil es, de repente, encontré una serie de tribus de lo que era la Amazonía. La Amazonía siempre se habla del bosque, de los bosques, del pulmón del mundo, pero nos interesa poco qué pasa dentro del bosque, quién hay dentro del bosque, quiénes son los que viven, habitan. Entonces empecé a documentarme con libros, hay muchísimos libros, hay muchísima documentación, ahora Internet nos ofrece más documentación todavía. Empecé a entrar dentro del bosque, ¿no? Dentro de la selva, y a encontrar miles de culturas, de tribus, cientos de tribus, de culturas que siguen todavía y entonces hice un abecedario visual y todo ese abecedario visual que representa toda la iconografía gráfica y visual de estas tribus, intenta catalogar de alguna forma, intenta explicar, intenta dar a conocer unas culturas que son impresionantes, que a mí me sorprendieron y que además tienen un paralelismo con el arte abstracto y el arte geométrico, el arte concreto latinoamericano y universal, claro. que me parece maravilloso, ¿no? Y sin embargo, están al margen, no entran dentro de la escena artística. Entonces digo, qué mejor manera si quieres valorar algo, tienes que conocerlo. Y si conociésemos la Amazonía digamos, en un grado de profundidad mayor y conociésemos la gente que ya nos obligaría a tener un respeto que yo creo que no se está produciendo en muchos casos por estas tribus que nos podrían enseñar muchas podríamos aprender mucho y se rompería esa idea del ser superior. ¿Por qué eso? ¿En qué sentido somos superiores, no? Tenemos mucho que aprender de otras culturas que aparentemente desde nuestro punto de vista consideramos que están por detrás, que son inferiores, que no están desarrolladas, ni mucho menos. Posiblemente tengan un desarrollo en algunos aspectos muy superior al nuestro y nosotros tengamos muchas carencias y nos vendría bien esa reflexión, yo creo. Y entonces todo ese trabajo lo he pintado, he vuelto a la pintura, pero he vuelto no a la pintura clásica occidental, de la pintura de Caballete, sino a la pintura más ancestral, que es la pintura que se expresa sobre el cuerpo humano, a través del tatuaje, a través de los ritos, a través de las costumbres de estas tribus.
y llevo como unas 500 tablas ya pintadas que teníamos previsto presentar este año en Brasil, a través de mi galería de Brasil de Sao Paulo, la Galería DAM, pero bueno, ya llegará el momento, estoy en ello y ha sido un reencuentro con la pintura, pero con una pintura pues que va casi a su esencia, muy por delante de lo que es, o muy por detrás de lo que son las escuelas, no solo contemporáneas, sino clásicas europeas. Y técnicamente, ¿cómo está realizado? Técnicamente, ¿cómo está hecho? Pues están hechos, de alguna forma, he intentado aprender de cómo ellos utilizan esos pigmentos que los extraen de la naturaleza. Sí. Entonces he cogido maderas de desechos, de contenedores, muebles viejos, trozos de maderas nobles, todas son maderas de madera maciza de distintas especies de árboles, desde roble, pino, abedul, cosas que he ido encontrando pues, en los vertederos, en las carpinterías, el material que van a desechar, lo que ya no sirve, ¿no? He cogido y le he dado una nueva vida a esos materiales que en principio en su esencia son nobles, porque son maderas nobles, son bloques de madera maciza, unas son de múltiples formas, de las formas que he ido encontrando, las he ido adaptando y he ido encajando he ido seleccionando el material adecuado para cada grafismo, para cada dibujo, ¿no? Intentando ser respetuoso y transmitir un poco el origen de estas pinturas y de estas tribus que generan estas obras de arte, ¿no? También. Sí, los pigmentos he intentado reproducir aquellos que ellos utilizan normalmente, que ellos los obtienen de su propia naturaleza y su entorno, y yo he intentado imitar esa calidad. O sea, son colores muy básicos, rojo, blanco, negro, y en algunos casos utilizan el azul también, pero es muy raro la presencia del azul. Suelen ser normalmente el rojo, el negro y en algunas ocasiones el blanco y poco más. Son colores muy esenciales también, muy de Cuevas de Altamira, ¿no? De los primeros tintes y pigmentos que el hombre logró obtener de la naturaleza, ¿no? Contame, por ejemplo, ¿cómo surge eso que te ha llevado a ser popular incluso en el mundo entero a raíz de la pandemia? El hecho de haber invisibilizado los protagonistas de personajes de obras clásicas, obras iconográficas, gente como Leonardo, Botticelli, etc. ¿Cómo surgió esa idea? Pues mira, Los Espacios Ocultos, que es el nombre con el que bauticé esta serie, o que titulé esta serie, nació en 2007, o sea, pero fue, digamos, consecuencia de otros muchos años de investigación, de trabajo, de búsqueda, y de frustración también. ¿Por qué no? Porque es en esa conexión con el pasado, en esa forma de aprender del pasado aquellas lecciones que nos pueden ser útiles dentro de nuestro presente, ¿no? Y de cara al futuro, pues sabía que había, digamos, un tesoro escondido que tendría que descubrir. Creo que en el pasado podemos encontrar, pero todo lo que puedas encontrar te exige un esfuerzo, ¿no? Y no encontraba el camino, no encontraba la puerta que me iba como espectador y como estudioso al Museo del Prado. Tengo la suerte de que tengo el Museo del Prado cerca de casa y tengo digamos, los mejores profesores que puedo tener están ahí. Pero me encontraba con un muro, no conseguía conectar. De alguna forma me salía frustrado, salía con la sensación de en qué medida podía serme útil ese contacto con el pasado, pero por otro lado, sin perder y sin renunciar a mi compromiso como artista contemporáneo, ¿no? A la contemporaneidad. Entonces, sin ser atrapado por ese pasado, ¿no? Y bueno, pues la vida, yo creo que igual que la mesa necesita 3, 4 patas, mínimo 3 para soportar y para ser una mesa, pues hay cosas que necesitan que confluyan varios aspectos para que surja, ¿no? Y el Espacios Ocultos surgió primero por ese afán de intentar conocer a los clásicos, de conectar, de recibir sus enseñanzas. Una de las frustraciones que creo que podemos tener hoy en día en la enseñanza de las bellas artes es la desconexión que se produjo, el corte del flujo de los artistas
los talleres de arte. Los talleres de arte se han sustituido por las escuelas de arte o por las universidades, pero no existe ese flujo, se rompió, se partió y desapareció en el siglo XIX, finales del XIX. Las vanguardias se vieron obligadas, además, con esa ruptura. Eso es lo que provocó precisamente el huir hacia adelante, porque el pasado estaba roto, estaba cegado y era inaccesible. Entonces, no quedaba otro camino que mirar hacia adelante, experimentar, y ahí surgieron todas las vanguardias, que por supuesto, hoy en día esas vanguardias se han convertido en clásicos también. O sea, como lo que es vanguardia, el paso del tiempo lo acaba transformando en un clasicismo y en una tradición y en ¿no? Eso también es lo sorprendente, ¿no? Entonces, ya si miramos a los clásicos, ¿qué más? Si miras a Picasso como un clásico, porque Picasso ya es un clásico, ¿por qué no mirar a Velázquez también, que es otro clásico, aunque esté más atrasado en el tiempo, ¿no? Entonces, al final encontré una puerta, y también quizás esa puerta estaba ahí, no la conseguí abrir hasta que pasó un acontecimiento en mi vida, y es que una persona muy querida, que fue mi profesora de yoga durante unos años, que tenía como una de sus obras preferidas y de la que me hablaba con muchísima frecuencia, que era La Anunciación de Fra Angelico, pues murió en aquellos años, ¿no? En 2006. Y entonces, ¿qué es lo que cuando muere alguien, un ser querido, se genera un vacío? Hay una ausencia muy presente, ¿no? Y esa ausencia es la que de alguna forma trasladé, y junto con mi obsesión con mi constante con los temas urbanos, en los que yo dejaba a un lado los personajes. No me interesaba la narrativa del personaje, sino que me interesaban las escenas, las huellas que dejaba, las huellas que deja, estudiar al ser humano a través de sus huellas. La selección es muy escrupulosa, muy intencionada. No es un juego en el que voy acogiendo, pues ahora voy a coger a Velázquez, ahora voy a coger... No, elegir dentro del repertorio clásico los temas más universales que han influido a la existencia humana, o que han sido más, digamos, determinantes en nuestra condición como especie, ¿no? Entonces, el tema de la guerra... ¿Por qué empecé por la Anunciación? La Anunciación fue como una anunciación, de alguna forma, una visión Fra Angelico no estaba anunciando solamente el acto religioso de la aparición del ángel que anuncia a María, no, estaba anunciando la llegada de un nuevo mundo, que era el Renacimiento. O sea que, y para mí fue el anuncio de entrar en un nuevo mundo, para entrar en el mundo de los clásicos desde el respeto. O sea, porque hay interpretaciones, algunos en su día pudieron entender como una profanación, meterte con los clásicos, intervenir sobre ellos, de alguna forma es como interrumpir, entrar en un templo y derribar el lugar sagrado, ¿no? Profanar, como una profanación. Pero yo lo he hecho desde el respeto, y creo que al final se ha impuesto esa actitud, y nadie me puede, muy poca gente se sienta, o ya me llegan noticias de que sea escandaloso porque es mi atrevimiento, ¿no? Como ha sido desde el respeto y ha estado fundamentado, y luego he hecho un recorrido por toda la historia universal, desde Fra Angelico, después el siguiente inmediatamente que fue, ya estaba terminando Fra Angelico y entró en escena El Jardín de las Delicias, la creación del mundo, ¿no? El mundo y sus variedades. Entonces, empecé a entrar en todo ese repertorio de temas universales. Luego la mitología, temas mitológicos. Luego el tema del poder a través de las casas reales de las meninas. El tema de los conflictos bélicos. O sea, cada obra encaja dentro de ese repertorio de temas universales. Y es un museo virtual en el que yo iba vaciando e iba incorporando a ese museo grandes obras maestras, que no solamente eran maestras por ser venir de la mano que ven, sino por los temas que trataban también, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo quitaste a los personajes? ¿Cómo fue realizado el trabajo? Bueno, pues la tecnología hoy en día nos ofrece, esto se podía haber hecho de muchas maneras, se podía haber hecho manualmente, ¿no? Pintar y recrear las escenas que ocupaban los personajes. Pues en el fondo lo que he hecho es ponerme en el papel de cada uno de los artistas.
y concebir los problemas y la visión del mundo según la visión de Frangélico, según la visión de Leonardo, colocarme en lugar de. Y eso me permitía, ahí una de las grandes lecciones es cómo cada época histórica tiene una forma de mirar la realidad, de relacionarse con la realidad, de entender la realidad. Y entonces, cómo Bruegel, pintando con la misma calidad que Friedrich, sí, con la misma calidad que Bruegel, no pudo pintar, a nivel, me refiero a nivel de que podían haber pintado. ¿Por qué Bruegel no pintó esas escenas de árboles y paisajes con el personaje en solitario de Friedrich? Tuvieron que pasar 200 años, porque no veía, esa realidad no estaba presente en el mundo de Bruegel. Entonces, esa es otra de las virtudes que tiene Espacios Ocultos. Cómo al quitar el aspecto narrativo, encontrar a Friedrich dentro de Bruegel, por ejemplo, ¿no? Al desaparecer en la escena invernal los personajes cotidianos que están patinando, el mundo como lo veía Bruegel, te encuentras con esa soledad que te acerca al mundo romántico de Friedrich. Sin embargo, Bruegel no lo podía ver, no lo podía pintar porque no se veía. Entonces, ese es otro de los aspectos importantes de Espacios Ocultos. Estamos, de alguna forma, vemos la realidad en función de nuestra manera de relacionarnos con ella, ¿no? Técnicamente, utilizando programas de Photoshop. Sí, Photoshop, que es el más universal. Hay otros, pero Photoshop es quizás el más conocido. Y entonces, lo que hacía era un poco, es la técnica, una vez que me ponía en el papel y recreaba las escenas que supuestamente estaban detrás, con la perspectiva que le correspondía y con el estilo y la factura de cada artista, porque claro, cada artista tenía una manera de entender el paisaje, de verlo, de una forma de pintar, ¿no? Entonces, por un lado, utilizaba la perspectiva y el espacio según las características de cada artista y iba como un cirujano plástico, igual que un cirujano plástico cuando tiene que incorporar, por ejemplo, un trozo de piel que te coge de otra parte y te hace, digamos, el trasplante, pues yo iba trasplantando la factura, la textura, las pinceladas del artista, cogiendo incluso de otros cuadros también, no solamente del mismo cuadro, normalmente es del mismo cuadro, pero por ejemplo, las escenas de la Virgen de Frangélico, las arquitecturas que aparecen, que son maravillosas y que estaban ahí ocultas detrás de los personajes, pues tuve que recurrir a información, me documenté en otras escenas de otras obras del propio artista para intentar que todo encajase, intentar pintar a la manera de, ¿no? Espacios Ocultos para mí también, creo que el arte del siglo XX, quizás por las consecuencias de las dos terribles guerras, las experiencias terribles de los conflictos bélicos, el arte se generaba desde el desprecio, desde la agresión, desde la violencia. Y el expresionismo, por ejemplo, era un arte de violencia, pero era un arte que nacía de los seres violentados por la dramática situación que habían vivido, por las escenas tan tristes y tan salvajes que habían soportado. Y entonces, recuperar otra vez la devoción en el arte, para mí, Espacios Ocultos era una forma de recuperar la parte feliz del arte como una festividad, de un acontecimiento, digamos, de devoción, de un ritual que dejase a un lado la parte agresiva, violenta, que no quiere decir que tengas que ocultarlo, está ahí, pero era una forma de dejar que entrase otra vez algo de esa devoción a través de esta serie, ¿no? En cuanto a la composición, a la que le das atención especial por tu formación como pintor, ¿eso nace desde tu ubicación frente a lo que vas a fotografiar? ¿Nace de esta cosa seriada de gatillar 20 o 30 fotografías continuadamente y después elegir la que te gusta más o la que preferís? ¿Cómo haces? ¿Cómo te plantás frente al trabajo que vas a fotografiar? ¿Cómo te plantás frente a eso? Claro, la pintura como disciplina es muy diferente es opuesta de alguna forma a la fotografía, porque
La fotografía es la habilidad, la capacidad de capturar un instante, ¿no? De decidir cuándo aprietas cuándo le das al disparador para elegir la escena en la que crees que está todo lo que necesitas, ¿no? Sin embargo, la pintura es programática. Tienes que, a través de un proceso, tienes que llegar a un objetivo, ¿no? En el que vas incorporando los elementos, un programa. Necesitas un programa de actuación. En la fotografía todo, se tiene que condensar todo en ese momento en el que disparas. Ahora recientemente, eso es en la analógica, ahora con la fotografía digital, ¿qué es lo que te produce? Que tienes los dos instrumentos, las dos posibilidades. Capturar el instante y procesar y programar ese instante a través de Photoshop, a través de lo que es el procesamiento digital. Con lo cual, introducimos... ¿Y qué utilizas? Sí. ¿Digital solamente actualmente? Ahora sí, desde China, o sea, yo he hecho como unos 17 viajes a China. A partir del segundo viaje, tercer viaje, entró ya también el mundo digital, estaba ya desarrollándose y a partir ahí hice el cambio de analógico a digital. Primero porque iba con cámaras muy pesadas, con material analógico que los negativos, el material de las diapositivas que necesitaba me resultaba muy difícil controlar, encontrar en China. Tenían un formato distinto, allí trabajaban con 18-24, yo trabajaba 13-18, entonces tenía que cortar en los hoteles, simular laboratorios donde cortar y procesar y adaptar el material. Y luego el ritmo de trabajo. No es lo mismo trabajar con una analógica que una digital. Entonces, y además es que lo que estaba pasando en China era un nuevo mundo, entonces encajaba perfectamente y yo hice ese esfuerzo de adaptarme al mundo. Como tengo la versatilidad, la pintura me ha ofrecido, quizás una de las virtudes es la versatilidad. El estudio de los clásicos me ha permitido ser muy versátil. Creo que me considero un artista versátil, pero porque lo he aprendido de los clásicos. Aunque pueda parecer una contradicción, pero esa versatilidad me la han dado los clásicos. ¿Interviene alguna cosa de digitalización, mayor contraste, activar un espacio de un color determinado en un lugar de la foto, o va directo nada más? Pues mira, si hay una razón de peso o sea, no tengo ningún escrúpulo en utilizar cualquier mecanismo, pero habitualmente suele ser muy poco maquillador de las imágenes. O sea, utilizo, digamos, la propia realidad ya me da los recursos que necesito casi en su totalidad, y solamente tengo que puntualizar o hacer un revelado básico, lo que llamamos ahora el revelado, que es el procesamiento del material RAW, bueno, que todo el que esté familiarizado un poco con los procesos de digitalización, pues el RAW es la materia prima que tienes que procesar, que es revelar. Entonces, ahí puedes jugar con todo, con el color, con el contraste, puedes hacer lo que quieras. Puedes convertir el día en la noche en día, una fotografía, o sea, puedes hacer cosas. Hoy la tecnología nos permite hacer muchísimas cosas. Ahora, la cuestión es, yo no me obsesiona la tecnología. O sea, la tecnología para mí es un instrumento y es en qué momento necesito o qué instrumento necesito para lo que quiero decir. Y si en un momento lo que necesito es una herramienta puntual, pues me busco esa herramienta para utilizarla. Pero no te interesa lo que vas a utilizar, sino te interesa el resultado final, a dónde vas a llegar. A ver, o sea, algunos puristas me pueden decir que no soy nada purista, pero sí soy purista en muchos aspectos, más de lo que la gente cree, en el sentido de tengo cierto rigor en cuanto a no maquillar. Por ejemplo, el uso del flash. El flash es una forma de maquillar la realidad. Es una forma muy atractiva de maquillar, de jugar con el control de la luz, crear un menú de luces que de alguna forma responde a tus necesidades, pero a mí no me gusta maquillar la realidad. Yo, cuando fotografío un exterior o un interior, me adapto a las luces que tiene ese lugar, que eso es lo que genera de alguna forma ese verismo, esa veracidad del espacio, de que yo no lo camuflo, no lo altero ni lo adapto. Se entiende. Puedo adaptarlo. Sí. Entonces, por eso hablo de la realidad maquillada, no solo maquillar la realidad. Eso sí, solo puedo cambiar y puedo alterar algunas cosas, pero con otro sentido o con alguna intención. Pues, por ejemplo,
Pues imagínate que hay un cable que, de la luz que no lo puedes quitar porque si le cortas te quedas sin corriente, normalmente son edificios públicos o lugares que no puedes intervenir. Entonces, pues bueno, pues si eso lo puedo hacer digitalmente, pues ¿por qué no recurrir a mecanismos digitales? Porque ese cable me molesta y soy consciente desde el principio que lo tengo que quitar. Y no lo puedo quitar físicamente, pues lo quito digitalmente, ¿no? Aspectos, detalles puntuales. Cuando ya estaba en la fase de espacios ocultos que parecía que llegaba a su fin, claro, me encuentro con que, por un lado está la figuración, pero tenemos el mundo de la abstracción. Entonces digo, ¿cómo puedo intervenir sobre el mundo abstracto, ¿no? ¿Y sobre quién? Entonces cogí a dos grandes maestros que considero que son fundamentales en la historia del arte abstracto, que son Mondrian y Malevich. Entonces, y la idea era hacer una primera trilogía, Mondrian, Malevich y Kandinsky, que está en proceso. Entonces empecé con Malevich y digo, bueno, aquí no hay personajes que quitar. Pero entonces dices, analizas, con Mondrian, y dices, aquí ya no tengo que quitar personajes, aquí lo que tengo que es jugar con formas geométricas. Entonces empecé a analizar la obra de Mondrian y digo, ¿quién es Mondrian? ¿Qué es Mondrian? Mondrian es una combinación de elementos geométricos, digamos, una fuerza de voluntad por generar una serie de combinaciones geométricas, de combinaciones compositivas. Es una actitud, y una actitud trasladada al mundo de la geometría. Y esa actitud en la que él se impuso unos parámetros. Entonces, primero analicé esos parámetros, que eran la ortogonalidad, los campos de color cerrados en esa malla. Él jugaba con una malla ortogonal y sobre esa malla trazaba sus colores y hacía esos campos de color encarcelados en las mallas. Y ese fue su punto de vista y fue su cárcel también. Y no quiso, o sea, él no se permitió una diagonal en su vida, ¿no? Utilizar, sobre todo en su época digamos, de madurez, ¿no? Porque como pintor figurativo, pues bueno, pues es otra historia. Pero cuando él madura y decide ese camino, decide apostar por la ortogonalidad y por los campos de color y por las mallas de color. Entonces, yo empiezo a jugar con eso. Y si Mondrian un día podía él perfectamente, ilícitamente, haber cogido y haber dicho, ahora voy a explorar las diagonales, como hicieron los otros artistas coetáneos de su época, con los que se enfrentó precisamente por eso, porque él no aceptaba. Entonces, al final, la lección de los espacios ocultos en la parte del mundo de la abstracción es cómo cada artista elige su plataforma, su mundo, su forma de proceder, de entender el mundo y de entender su trabajo. Entonces, alteré esos postulados de Mondrian y jugué con diagonales y hice una serie de variaciones a partir de Mondrian. Y lo mismo, pero al revés, con Malevich, que precisamente jugaba lo contrario, pues hice el proceso inverso, de Malevich a Mondrian y de Mondrian a Malevich, dentro de cada uno de ellos. Y entonces ahí continué, ahí se abrió esa nueva serie. De alguna forma, una serie me lleva a otra, son reflexiones que me llevan a un apartado, que al final pues son matices, son eslabones son piezas de un rompecabezas y que se van encajando y que se van recomponiendo, se van completando, pero que no son totalmente, que yo creo que están interconectadas y que aparentemente una primera lectura pues, uy, esto no tiene nada que ver, los espacios ocultos, y cuando entras un poco más te das cuenta que están conectados. La abstracción, ¿qué tiene que ver la abstracción con espacios ocultos? Cuando entras un poco más ves que hay una conexión, o por lo menos yo lo entiendo así. Si partiéramos de la base de que entras en una serie muy diferente, como tú sigues siendo el mismo, acabas convirtiéndola en lo mismo, de alguna forma. O sea, series que de alguna forma parten como totalmente novedosas, acaban mimetizándose con procesos anteriores porque eres tú el que está detrás, ¿no? Y eso yo creo que al final es lo que hace, cuando hablo de eslabón, de continuidad, de que al final las obsesiones se repiten, de que mi actitud o mi forma de entender la vida pues sigue siendo prácticamente muy parecido, o sigues compartiendo las mismas obsesiones, las mismas inquietudes, los mismos traumas. ¿La realidad cómo la veo? Pues yo creo que la pandemia está generando una bipolaridad, un mundo bipolar. Si ya el mundo ya era bipolar, ahora ya se manifiesta más bipolar. Entonces, va a haber dos realidades.
la realidad de los que han sufrido la enfermedad y la realidad de los que no la están sufriendo o no la van a sufrir o se van a librar. Entonces eso va a generar dos actitudes y dos formas de entender la realidad también distintas o de comportamientos distintos. Y eso va a crear mucha confusión. Y entonces, por ejemplo, lo que se está percibiendo en estos días de que la gente se está olvidando demasiado pronto de lo que ha pasado, ¿no? Del trauma del confinamiento, de no mantener las medidas, de que la única vacuna que ahora es mantener unas pautas de comportamiento y olvidarte de ellas tan pronto, me parece una falta de respeto por aquellos que lo han sufrido, por aquellos que lo han pasado y por los que lo están pasando. Y creo que falta responsabilidad, ¿no? Ahora que se hablaba del mundo, ¿no? Se habla de los países, de cómo los sistemas políticos, si son dictatoriales o las libertades o la democracia, tienen comportamientos diferentes y actitudes distintas ante la pandemia, ¿no? Entonces, si las democracias, digamos que avalan o se amparan en la responsabilidad del individuo, en la libertad y en la responsabilidad, estamos quedando un poco por debajo o sea, no estamos dando buen ejemplo en muchas democracias porque estamos siendo muy responsables. Entonces, que acaben imponiéndose las normas como prohibiciones porque la responsabilidad no aflora, pues me parece un poco triste, ¿no? Porque al final, tienes el privilegio de elegir, ¿no? De tener ciertas libertades y, sin embargo, no estás a la altura, ¿no? Y estar a la altura es ser responsable. Y creo que aquellos que todavía, afortunadamente, no hemos pasado la enfermedad o no la hemos sufrido, por responsabilidad tendríamos que ser comprometidos con los que lo están pasando muy mal. Porque creo que, y sobre todo, las noticias, claro, nos llegan de lejos. Cuando un país parece que está superando el pico, pues ya se olvida y vuelves otra vez a bajar la guardia y a olvidarte muy pronto, ¿no? Y creo que esa bipolaridad va a generar muchas injusticias, muchos cambios, incluso puede que crisis políticas. De hecho, fíjate que en Estados Unidos, ¿quién nos iba a decir hace unos meses que iban a acabar las esculturas por los suelos y esas manifestaciones? Eso es impensable, era impensable, y sin embargo ahora ha estallado y brotes como esos pueden estallar en muchas partes, pero fruto de quizás de esa bipolaridad a la que nos va a someter esta realidad, ¿no? ¿Y cómo ves esta circunstancia? Me refiero, ¿la ves como causal o casual? ¿Fue provocado u ocurrió? Yo creo que se hablaba de China, ¿no? China es uno de los protagonistas más silenciosos dentro del orden mundial, ¿no? O sea, es un poder, sabemos todos cuál es el poder que tiene, o creemos o lo intuimos, pero está siempre en silencio. No tiene voz hasta hoy. Y creo que esta crisis, el gran cambio que se va a producir es que por primera vez va a tener la oportunidad de hablar, de oírse su voz. Y vamos a ver cómo suena esa voz, qué es lo que nos dice y cómo por primera vez creo que va a haber un discurso desde Oriente. Igual no me estás respondiendo. La pregunta es, ¿esto fue provocado? Te iba a responder, da igual si es provocado o no, porque lo que era inevitable es que tarde o temprano esa voz se tenía que escuchar. ¿Va a ser por la pandemia? Sí. O sea, la pandemia es el desencadenante. En otras ocasiones, el desencadenante puede ser una guerra, un conflicto armado. En este caso es una pandemia. ¿Provocada o no? Hay múltiples teorías. Yo no tengo ninguna base para decir si es... Pero da igual, porque las consecuencias, casual o causal, la consecuencia es que va a aparecer una nueva voz, que va a hablar, va a generar un nuevo discurso. ¿Cómo va a ser ese discurso? Eso lo saben ellos. A lo mejor no lo saben ni siquiera ellos, porque van a entrar en un nuevo escenario y se van a estrenar como tales. Pero por primera vez va a haber una nueva voz en la escena internacional con un nuevo discurso y vamos a ver ese discurso que nos dice y cómo se enfoca. Desde luego,
las voces que tenían voz hasta ahora están muy erosionadas, están muy desgastadas y bueno, pues quizás es necesario un cambio. Ahora, ¿cómo va a ser ese cambio? Pues no soy profeta tampoco, pero creo que vamos a ver, ¿no? ¿Para qué sirve el arte? ¿Sirve para algo? Yo estoy convencido de que sí, aunque actualmente en las circunstancias actuales, en el mundo en el que estamos de grandes transformaciones como modelo social, grandes transformaciones tecnológicas, retos medioambientales, o sea, tenemos muchos actores que entran en esta escena, digamos, contemporánea, y el arte, por supuesto, tiene que participar de ello y tiene que ofrecer alguna salida o tiene que ser útil. Yo creo en la utilidad del arte, pero tendrá que demostrarlo, por supuesto. ¿Qué libro te marcó? ¿Qué autor te marcó? ¿Qué película te marcó? ¿Qué cineasta pues, te marcó? Sí. ¿Y qué pintor te marcó? Pues mira, ahora lo primero que me llega, por ejemplo, un soneto sobre el tiempo de Shakespeare, dedicado al tiempo. Películas, pues hay muchas, pero la primera que me viene a la cabeza, y no sé por qué, el Fausto de Murnau, por ejemplo. Obras o artistas que me dieron una bofetada cuando los vi por primera vez. Bacon, por ejemplo. Francis Bacon, la exposición que hizo en Madrid en la Fundación Juan March, cuando yo tendría 15 años, y para mí fue una sacudida tremenda, ¿no? Y es un artista que para mí es importante por eso, porque me provocó, me creó una crisis, pero fue una crisis que me permitió mirar hacia otras partes. Creo que eso también es importante, que aunque hay artistas que te sacuden, que no son placenteros porque te desmoronan tu vida o cómo entendías tu arquitectura del mundo, como lo entendías, luego te das cuenta que son muy importantes porque te consiguen crear, esa destrucción consigue que puedas construir otra. Pintores. Sí, pintor. Pues hombre, el autorretrato, que es la última mirada, digamos, hacia la vida de Tiziano, el autorretrato que tiene Tiziano en el Museo del Prado, que es una mirada de despedida mirando al borde del cuadro que representa la muerte, de alguna forma mirando ensimismado a lo que le queda ya, a lo único que le queda por enfrentar a lo que enfrentarse, que es a la muerte, ¿no? Y te pido que definas el arte. ¿Qué dirías que es el arte? ¿Qué es el arte para vos, José? Pues el arte para mí es una nueva oportunidad. O sea, para mí, como creador, y para el espectador como espectador, creo que el arte te da la oportunidad de entender la vida, de situarte de otra manera. Para mí el arte es como un viaje. ¿Por qué el viaje es tan atractivo generalmente para el ser humano? Porque te da la oportunidad de ser otro. José Manuel Ballester, por José Manuel Ballester. Breve autobiografía. ¿Qué decís? Bueno, pues sigo teniendo la ilusión de aprender, que era uno de los, vamos, creo que es uno de los parámetros fundamentales del mundo de la creación, ¿no? Tener ilusión. Y sobre todo, a veces cuando el aprendizaje es interminable, o por lo menos yo nunca pienso que tenga fin. Seguramente porque es más grande lo que puede enseñarte el mundo que tu capacidad para retenerlo y para aprenderlo. La vida no es tan larga como para poder abordar. Entonces, la ilusión de aprender precisamente creo que se perpetúa por eso, porque nunca vas a llegar hasta el final. Pero la frustración de no llegar tampoco te frena, ¿no? Entonces, sigo teniendo la ilusión de los primeros años, de cuando creo que estoy en una fase de crisis, de que ya pues no encuentro o creo que lo que tenía que decir parece que ya lo he dicho, pues de repente la ilusión me permite encontrar otros huecos o entrar en otros espacios, aunque sea al final para hacer lo mismo o con una sinfonía en otra clave tonal, pero al final es el mismo motivo, el mismo tema, pero
se perpetúa la ilusión, sigo teniendo ilusión, me siento en ese sentido infantil, en el mejor sentido de la palabra. Y eso es una de las claves. El día que deje de tener ilusión, pues creo que dejaré de trabajar. O sea, va relacionado con la procesión del artista, ¿no? Porque hay también una parte de sacrificio. ¿Cuál sería de esa autobiografía breve la última palabra? ¿Con qué cerrarías la autobiografía? ¿Qué palabra usarías? Pues mira, tener la sensación de satisfacción, de que lo que he hecho es lo que tenía que hacer, no sentirme arrepentido. O sea, creo que el peor castigo que se me podría aplicar es que en el último momento, ¿no? Si la última palabra fuese arrepentimiento. Y creo que mi forma de hacer y de proceder en la vida es para evitar esa palabra al final. Que cuando llegue el momento me surja cualquier otra palabra menos esa. No sentirme arrepentido por no haber hecho algo que tenía que haber hecho, o por dejar de hacer algo que tenía que hacer, o por no, o sea, la frustración de sentirme arrepentido. Esa es la palabra que me gustaría evitar. Okay. No sé si será... Entonces, es más fácil decir qué es lo que te gustaría evitar que no tantas otras que podían surgir, ¿no? Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Les cuento que habrán disfrutado de la obra de Ballester y de su pensamiento. Un artista inquieto, sin ninguna duda, multifacético, como dijimos al comienzo, que no se queda en zonas de confort. Les agradezco que estén ahí. Chao, nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura, Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.